Ujú. Buenas tardes a todos. Entonces, bienvenidos a la cuarta clase del curso de Salud Pública en su tercera versión del Colegio Regional de Valparaíso. Hoy tenemos el honor de tener al doctor Alexander Recabarren. Él es médico titulado de la Universidad de Santiago de Chile, es especialista en medicina familiar con mención del niño de la Pontificia Universidad Católica, es candidato a magíster en salud pública de la Universidad de Santiago y actualmente además ocupa el rol de asesor en la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, además secretario ejecutivo del Comité de Niños, Niñas y Adolescentes de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, coordinador general de la Comisión de Tecnología y Salud del Colegio Médico de Chile y también es secretario técnico del Departamento de Trabajo Médico del Colegio Médico de Chile. Él nos va a presentar hoy día la clase Telemedicina, la nueva realidad en atención en salud, así que estamos orgullosos de tenerlo con nosotros, doctor Recabarren. Muchas gracias por querer participar y dar este espacio de conocimiento a todos y a todas. Le recordamos que está disponible compartir pantalla, que los alumnos pueden ir dejando, además de confirmar su asistencia por el chat, sus preguntas por el chat, y que al final de la presentación vamos a recoger todas esas preguntas para el plenario. Y en caso que usted lo requiera, también si quiere puede ir contestando algunas que si quiere que vayan apareciendo por el chat como usted guste. Ya, muchas gracias entonces y le damos cordial bienvenida. Súper. Oye, primero el honor es mío de poder compartir con muchos de ustedes acá en este espacio, que es muy valioso, entre otras cosas, porque de lo poco que he estado en el colegio, porque no soy un médico con mucha experiencia, digamos, de práctica médica, no me recuerdo algún otro regional que organice un curso como este, así que el honor es mío, Lorna. No me trate usted, por favor. Yo para ustedes soy Alex Reca, como estimen conveniente, y nada, como decía, el placer es mío por estar acá con ustedes, de hablar de este tema que por lo demás cuesta encontrar en el gremio médico expertos, así expertos, no como yo, expertos, que no estén comprometidos con la industria, ¿ya? Ese es el principal problema, ¿ya? Y los que no están comprometidos con la industria, en realidad no hemos ido, digamos, incorporando en la temática, pero también con mucho temor de cómo los distintos actores de esta temática intentan involucrarse a todo nivel, o sea, desde el gremio hasta las distintas dependencias en las que uno podría trabajar para efectos de contar qué es lo que traen, contarte de su servicio, en fin. ¿Ya? Sobre todo porque además es un tema que para nosotros es bien como desconocido. Es poco y nada lo que nosotros revisamos respecto a tecnologías de información y comunicación en los planes curriculares de medicina, más allá de aprender a usar bien Excel, ¿ya? En el mejor de los casos. Y algunas otras competencias con programas estadísticos en los cursos de bioestadística, no hay mucho más, digamos. Y por otra parte nos exponemos, como cuando salimos de las escuelas de medicina, a registros clínicos electrónicos que eventualmente uno puede haber tenido como experiencia en el internado, pero sin mucha preparación para lo mismo, ¿ya? Así que antes de partir la clase, quiero ver si funciona, pero si no funciona lo vamos a solucionar. Voy a compartirles pantalla para mostrarles un video, ¿ya? Pero es posible que por el tema del Zoom no ande tan rápido, no se escuche tan bien, entonces me dicen al tiro si no se escucha tan bien para mandarle el link y que lo puedan ver ustedes. Se demora como 3 minutos, ¿ya? Entonces ustedes verán acá que Steve Jobs ya falleció, ¿cierto? Pero en este momento era el año 97, bien joven. Estaba volviendo de haber seguido de Apple y vuelto luego, digamos, como ingeniero más que como dueño, ¿ya? Así que me dicen si es que no se ve tan bien y lo mandamos el link. Yes.
some of the people, some of the time. One of the hardest things when you're trying to affect change is that people like this gentleman are right in some areas. I'm sure that there are some things OpenDoc does, probably even more that I'm not familiar with, that nothing else out there does. And I'm sure that you can make some demos, maybe a small commercial app that demonstrates these things. The hardest thing is, how does that fit in to a cohesive, larger vision that's going to allow you to sell $8 billion, $10 billion in product a year? And one of the things I've always found is that you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You can't start with the technology and try to figure out where you're going to try to sell it. And I've made this mistake probably more than anybody else in this room. And I've got the scar tissue to prove it. And I know that it's the case. And as we have tried to come up with a strategy and a vision for Apple, it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with, let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have and then how are we going to market that. And I think that's the right path. Bien. Se escuchó todo bien, ¿cierto? Y Sí, se pudo todo ver bien. el subtítulo. Eso puede que no se haya visto también. Pero quisiera preguntarle a cualquiera, al que quiera salir por acá y prenda la cámara y nos diga en el fondo como, con qué idea se queda respecto de este video y cómo esto podría vincularse con lo que vamos a revisar hoy día. Tengo mucha paciencia, así que voy a esperar hasta que alguien salga. Me parece que el dilema actual que existe entre el desarrollo científico y con las capacidades de respuesta que tenemos nosotros los seres humanos para resolver gran parte de las problemáticas que tenemos, en este caso, si lo llevamos en concreto a la salud, como introduciéndonos ahora el tema que vamos a hablar sobre estas plataformas de telemedicina y cómo pretenden responder ante las necesidades de salud de la población. Muchas gracias, Lautaro. ¿Alguna otra interpretación respecto de por qué les traje este video a colación? ¿Cuál es el problema que plantea Steve Jobs respecto de los desarrollos tecnológicos? Bien, nadie. Lo que Steve Jobs nos cuenta acá es que muchos desarrolladores están en la posición de generar ciertos desarrollos, generar ciertos inventos, generar ciertas aplicaciones para efectos de posteriormente ofrecerlas a quienes podrían usarlas, ¿ya? Y son pocos los que antes de hacer eso salen a ver qué es lo que se necesita, qué es lo que el usuario necesita, qué es lo que al usuario le puede servir, y luego de eso tratar de ver cómo lo soluciona desde el punto de vista tecnológico, ¿ya? Y esto es un serio problema respecto de las herramientas de salud electrónica, a todo nivel, ¿ya? Desde los registros clínicos electrónicos hasta la inteligencia artificial, ¿cierto? Pasando por los aplicativos de telemedicina, entre otros, ¿bien? Y el problema está en que hay una industria, ¿ya?, que tiene cierta presencia en bastantes ámbitos de la sociedad, y uno de ellos es muy atractivo, que es el de la salud, entre otras cosas, porque es un mercado que tiene ciertas garantías en torno a protección financiera, y otros, en el fondo, hay digamos, dinero circulando. No es algo como que esté inmóvil, ¿cierto? Y por otra parte también está ávido de soluciones, entre otras cosas, por la pandemia que estamos viendo hoy por hoy, ¿bien?
Entonces, esto es como un río revuelto, en el cual si uno no tiene algún grado de competencia respecto de lo que tiene que adquirir, de lo que tiene que contratar, de lo que tiene que usar, es muy fácil caer, ¿ya? Es muy fácil caer. Y entonces hemos escuchado a algunos gestores, ciertos desarrolladores que ofrecen machine learning para priorizar interconsultas, ¿cierto? Y así optimizar los funcionamientos de la lista de espera. Eso suena espectacular, pero los desarrollos tecnológicos para poder llegar a eso hoy día están bastante más alejados de lo que podría suceder hoy día. Hay algunas cosas muy rudimentarias que están funcionando en Chile, entre otras cosas, pero que responden preguntas bien básicas, ¿ya? Eso con algunas tecnologías. Respecto al tema de la teleconsulta, que hace mucho tiempo nos parecía tan lejana, ¿cierto? Pero que hoy día es muy parecido a lo que estamos haciendo hoy por hoy en esta clase. Hemos visto que la barrera tecnológica no es tal, ¿ya? O sea, que efectivamente sería fácil, de alguna otra manera, desarrollar una herramienta, un aplicativo que nos permita realizar una teleconsulta. Pero entonces aparecen otras cosas en las que tampoco hemos tenido la oportunidad de pensar y que es necesario de poder reflexionar para efectos de ver si sirve, si no sirve, cómo lo uso, en qué situaciones me sirve y en qué situaciones debería privilegiar otra alternativa, ¿ya? Eso. Así que yo ahora les voy a compartir pantalla para poder partir con la presentación. Y antes de partir, yo no sé si Lorna, si le pudieron hacer llegar al menos el artículo que les mandé para lectura. Sí, los dos, el artículo y súper. el complementario. Ya, perfecto. Quiero partir con una sola pregunta para efectos del artículo, digamos, que está en inglés. ¿Alguien lo leyó? ¿Así alguien que de verdad lo haya leído antes de venir hoy día? ¿Alguien de los aquí presentes que tiene la oportunidad? Es posible que ninguno, porque estamos todos con mucho trabajo, ¿cierto? Pero quiero preguntar si alguien tuvo la oportunidad de poder leerlo. No veo a nadie. Dora, ¿tú lo pudiste ver? No quiero tirarte al agua, pero... Bueno, por un lado llegó hace muy poco, llegó hace 2 días, perfecto. ¿ya? Y por otro lado, como dices tú, estamos todos con mucha pega, hasta ayudando en trazabilidad, así que No, esperamos sí. con tiempo, los días libres, los fines de semana. Bueno, la idea de que lo leyeran era básicamente revisar algún artículo, pero un artículo que trate de condensar como hartos conceptos relacionados con la temática. Y digo relacionados porque en estrictísimo rigor no son de la temática, ¿ya? Y esa era una de las cosas que había como que identificar del artículo, que es que en realidad el artículo hacía referencia a lo que nosotros en Chile podemos conocer como las teleinterconsultas, o sea, aquellas referencias que pueden hacer en médicos de manera sincrónica con otros médicos para efectos de poder entregar alguna respuesta a nuestros pacientes que nos consultan, ¿ya? Pero lo importante de eso es que por suerte es como lo único que, o sea, de las pocas cosas que se ha hecho como un análisis más bien sistemático, vamos a revisar dentro de la presentación como qué es lo que sucede con la telemedicina propiamente tal, pero además nos entrega ciertos como elementos que son importantes de poder considerar cuando yo quiero evaluar la utilidad de esta herramienta, ¿ya? Que es lo que se denominan los outcomes, los desenlaces a evaluar en esa revisión, ¿ya? Y son esos los mismos desenlaces que uno debe ir a revisar en algún artículo similar, pero que diga relación con lo que conocemos como telemedicina, ¿ya? Entonces vamos a partir con la presentación. Y los objetivos de estas son que hayamos identificado los conceptos relacionados con lo que conocemos como telemedicina, ¿ya? Y vamos a revisar por qué me refiero a cómo conocemos como telemedicina. Revisado algunos antecedentes de salud electrónica en nuestro país, que también son importantes de tener en consideración, como para ver en el fondo cómo nos pilló la pandemia, por ejemplo. Reconocido algunos aspectos relevantes de la teleconsulta médica, valorado la precisión diagnóstica de la teleconsulta, que es uno de sus principales como cuestionamientos, ¿ya? E identificado algunos posibles impactos del uso de la teleconsulta, ¿ya? Y por último, como también pensando que estamos en el marco de una actividad que es educativa, pero también con un carácter gremial, traerle algunas propuestas que hemos conversado en alguna otra oportunidad para efecto de visualizar cómo debemos avanzar en esta materia, ¿ya?
Bueno, y también tengo que hacer una especie como de declaración de conflicto de interés. Primero, comprender que vengo desde el sesgo de mi especialidad de medicina familiar, y por tanto, también es importante pensar que esto es un medio y no el fin, ¿ya? Las tecnologías de la información son un medio para proveer atenciones de salud, ¿ya? Y a veces nos perdemos un poquito en el foco y hablamos de la teleconsulta como lo que está funcionando ahora, lo que la lleva, ¿cierto? Pero hay que tener esa prevención. Lo otro es que además soy funcionario público, por tanto, también tengo que plantearlo desde esos términos, ¿cierto? Y no desde los términos de cómo podría funcionar mejor una institución de salud privada. También soy afiliado a FONASA, creo que eso es relevante de mencionarlo para efectos de comprender también cómo uno puede experimentar estas situaciones. También tengo la oportunidad de ser representante gremial. Estoy tratando de salir un poco de este tema para dedicarme más a lo que dice relación con trabajo gremial, porque en realidad tenemos también mucho que avanzar ahí. Y por último, manifestar que soy un militante de la idea de la salud en todas las políticas. Y fíjense que este es uno de los pocos ámbitos en donde salud está menos avanzado que en otras áreas, ¿ya? Desde el punto de vista de la transformación digital. Entonces, ¿cómo las políticas y la orientación de las políticas de transformación digital en otros ámbitos distintos de la salud, como que se echan de menos acá? Se echan de menos acá, y que además pueden tener impactos positivos en el bienestar de las poblaciones, ¿ya? Bueno, entonces para partir una especie como de contextualización bien rápida, ¿ya? Nosotros estamos como bien habituados a ocupar estos conceptos, como que estos nos suenan, ¿ya? La salud digital, ¿ya? Como una temática como que englobaría todo lo anterior, pero también tendría que ver con ciertas como aplicativos, ¿cierto? O dispositivos electrónicos que de alguna manera como que se incorporan en esta temática. Luego, la telemedicina, que hay que decirlo, ha sido bien asociada a hacer medicina a distancia, ¿ya? Pero en realidad el concepto de medicina de telemedicina no dice relación con el desempeño profesional médico, sino que en realidad con el desempeño sanitario, ¿ya? Y por tanto, telemedicina es bastante más que eso. Y por último, la teleconsulta, que es lo que nosotros podríamos como entender finalmente que es aquello que nos preocupa más como médicos, en el fondo, cómo nosotros desempeñamos nuestro rol profesional a través de las tecnologías de información, tal y como así, o asimilándose a una consulta presencial. Bien, pero en realidad tiendo a pensar que el concepto que más engloba todo esto es el de salud electrónica, más que salud digital, ¿ya? Y porque además es más sencillo y dice relación con la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la salud. Por otra parte, el concepto de telesalud parece ser más apropiado que el concepto de telemedicina, ¿ya? Entre otras cosas porque la telesalud no solamente incorpora aquellos elementos diagnósticos y terapéuticos, sino que también aquellos aspectos de promoción y prevención, y que debiesen ser como considerados dentro de lo que podría significar telesalud, pero que uno podría quizás a veces interpretar como telemedicina. Y por último, que la teleconsulta resulta ser un concepto a veces confuso, ¿ya? Porque se puede confundir, por ejemplo, con la teleinterconsulta. Y eso no hay mucho, como que todavía no se logran poner de acuerdo los expertos del área. De hecho, esta cita que está acá dice relación con un documento que se llama Lineamientos para la implementación de la telemedicina en Chile, y que una de las primeras cosas que trata de hacer es como clarificar conceptos, ¿ya? Entonces, aunque suene más largo, en realidad como que si nos queremos referir precisamente a lo que los colegas a veces entienden como telemedicina, es la consulta médica a distancia, digamos, consulta de salud a distancia. Hablando un poquito de cómo ha llegado este tema a nuestro país, uno de sus, digamos, como mencionándolos como titulares, primera aproximación son los registros clínicos, ¿cierto? Luego ya hay algunas como eventos relacionados con las estrategias de telemedicina, desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Y por último el hospital digital que vino a plantearse como o mejor dicho, como la estrategia de este gobierno en sus inicios para efectos de solucionar todos los problemas de salud que tenemos en nuestro país. Una perspectiva bastante ambiciosa, hay que decirlo, ¿ya? Bueno, y respecto de los registros clínicos electrónicos, esto está en el marco de dos iniciativas, ¿ya? Una era como la iniciativa tipo eslogan, que era el consultorio sin papel, ¿ya? Y que, como lo dice su nombre, su intención era sacar el papel de los consultorios. En ese entonces consultorio, ¿ya?
Por cierto que podría encontrarse otros como objetivos respecto de esa iniciativa, pero en realidad decía relación con una idea de digitalizar, ¿ya? De digitalizar, que no es lo mismo que generar una transformación digital, ¿ya? Y eso nos ha costado caro en tiempo, en plata y en salud, por sobre todas las cosas. Pero además esa estrategia se enmarca en una estrategia más grande, un proyecto, mejor dicho, que es el proyecto Sidra, que a muchos no ha devanado los sesos porque en realidad significa más una tortura que otra cosa, a pesar de que ha pasado ya bastante tiempo desde su implementación, y que buscaba informatizar la red asistencial, porque no es lo mismo como poner una ficha clínica en un CESFAM para que los registros de ese CESFAM sean electrónicos a conectar la red a través de una estrategia de este tipo, ¿ya? Y entonces en función del proyecto Sidra han aparecido convenios marco para que los distintos efectores de salud puedan adquirir ciertos registros clínicos y entre ellos los más, bueno, el más conocido principalmente es Rayen, entre otras cosas porque su penetración en la atención primaria llega al orden del 70%. O sea, de todos los registros informatizados, Rayen se lleva como el 70%. Y hay otros operadores más pequeñitos, les menciono algunos que trabajan en nuestro servicio de salud como Avis o OMI, pero también hay algunos desarrollos locales, ¿cierto? Y otras empresas, ¿para qué vamos a decir? Titán, que tiene la embarrada allá en el sur, pobrecitos los colegas del servicio Reloncaví, y que lo están pasando súper mal, entre otras cosas porque hicieron algo que nadie se atreve a hacer, que es decirle chao, chao, Rayen, digamos. Pero eso ha tenido un coste enorme en torno a la continuidad del cuidado de los pacientes. Y por otra parte, la implementación del nuevo sistema ha sido bien tortuosa. Pero bueno, esto no es novedad, en el fondo hace mucho tiempo que estamos incorporados en esta situación y yo diría que este era el momento en el cual el colegio médico se tenía que meter y no se metió. Y no se metió hasta hace poquito nomás, ¿ya? Hablar un poquito de las estrategias de telemedicina, bueno, sí, o sea, como que en realidad uno puede buscar como los libros de historia de la salud o algunas referencias más como importantes de telemedicina y podría encontrar que en realidad hay algunos antecedentes como de atenciones por teléfono, bajo ciertas circunstancias, pero en realidad así como formalmente como podemos comprender a la telemedicina, una iniciativa local es la que tuvo en su momento y que ha desarrollado hasta ahora el Servicio de Salud Talcahuano, con sus células de telemedicina, en principio de neurología, pero que también se fueron amplificando hacia otras especialidades y hoy día es un servicio, pensemos que el servicio Talcahuano es un servicio técnicamente chico, porque tiene pocas comunas, pero que tiene una cierta como distancia del tipo tiempo geográfico que hace que en realidad sea bien difícil para las personas que viven en ese territorio poder acceder hacia los prestadores más grandes, ya dígase Hospital de Higueras, por ejemplo. Y entonces ellos plantearon esta solución como una alternativa ante los problemas que tenían, ¿ya? Y fue un desarrollo local. Pero si uno lo mira también desde cómo desde arriba se pueden hacer cosas, ustedes recordarán que el infarto del miocardio es un cuadro, una patología dentro de las garantías GES, ¿cierto? Y por tanto era necesario avanzar respecto de su diagnóstico oportuno, como poca otra enfermedad en la cual el diagnóstico oportuno es vital para salvar la vida de un paciente. Y el problema estaba en que en ese momento existía el concepto de que había que incorporarlo en el nivel primario de atención, pero que existían ciertas barreras para que esto funcionara, entre otras cosas, la disponibilidad de equipamiento médico, pero además la capacidad de los médicos de poder interpretar apropiadamente un infarto y no mandarlo para la casa, lo cual no deja de ser un prejuicio, pero todos sabemos que en realidad cada vez que tenemos que revisar un electro, como que tratamos de buscar alguna referencia para acordarnos de cómo se tienen que leer de manera correcta. Y en este tipo de atención, en este setting, no podemos darnos el lujo de hacer eso. Entonces, se planteó la idea de poder disponibilizar en todos los servicios de atención primaria de atención primaria de urgencia estos dispositivos que lo que hacen es tomar el electro y enviarlo a través de vía telefónica hacia una central en la cual un médico que lee 200 electrocardiogramas al día y que naturalmente que está más habituado a leer electrocardiogramas, discrimina en primera instancia si esto se podría tratar de un infarto o no. Si eso es así, entonces se sube al cardiólogo que lo lee y el cardiólogo confirma que efectivamente el paciente está cursando con un infarto y de hecho el nivel de interacción llega a tal como intensidad que es el mismo cardiólogo el que habitualmente se comunica con las unidades cardiológicas para comentar del paciente que está recibiendo o siendo comentado. Y bueno, esto hoy día funciona en casi todo el país y hay un gran proveedor respecto a esto que es ITMS y que hoy día tiene una base como de 7-8 millones de electrocardiogramas, la mayoría de ellos normales, y que le permite tener una cantidad de información de tal magnitud que podría, y de hecho estaba en desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial que pudiera al menos
evitar el trabajo que estaban haciendo estos lectores de electros que estaban, digamos, como de choque, ¿ya? En fin, es información que está disponible en esos operadores que en realidad son de los pacientes y nadie le ha preguntado a los pacientes si pueden ocupar la información de su electrocardiograma. Pero probablemente lo que nos vino a hacer conversar harto este tema es Hospital Digital. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado con Hospital Digital, pero en realidad hay que decir que era una iniciativa demasiado ambiciosa para lo que pretendía, porque se plantea como la solución a todos nuestros problemas. Y en realidad, si se hubiera planteado como una solución más, quizá habría tenido mayor aceptación, pero además cometió un error garrafal, me parece, que en vez de desarrollar telemedicina en aquellos territorios en los cuales la telemedicina no estaba operando, prefirió partir por acaparar aquellas iniciativas de telemedicina locales que sí estaban funcionando y bastante bien por lo demás. De tal manera de demostrar desde el primer momento cierto grado de desarrollo que en realidad no le era propio. Y eso empezó a generar ciertas dificultades. Pero traía cosas interesantes, entre otras cosas, esto de los centros de pilotaje en salud, o sea, entregar a los desarrolladores ambientes para poder pilotear sus iniciativas y finalmente estas pueden efectivamente ser útiles, ¿ya? Efectivamente ser útiles y pasar de la idea a la ejecución. Esto lo presentaron, esto fue una cuestión súper como cachilupi en un hotel del barrio Oriente de Santiago. Yo tuve la posibilidad de estar porque nos invitaron por un curso en el que estaba yo, que vienen como magíster de salud pública a dejar para hacerle un curso en Chile y a nosotros de la beca nos invitan a ese curso, y entonces fuimos a esa actividad. Y de verdad que era la NASA, o sea, era otro nivel, ¿ya? Y bueno, está este desarrollo que les mencionaba yo, que eran los centros de pilotaje en salud, que parecían una bastante buena idea, y bueno, y si uno ve esta nota, dice, bueno, mayor información en innovacionminsal.cl, y yo esto lo hice hace unos meses atrás, que esta página no funciona. O sea, aquello que se intentó sacar adelante, buena, mala idea, bien o mal lojada, esta era una cosa interesante y se quedó en el tintero. Y el Twitter, que hace mención ahí, la última vez que tuiteó algo fue como antes del estallido. Entonces, como que ya no hay más novedad respecto a esta temática. Y quizás esto tenga que ver en primera instancia con que después de un par de años de funcionamiento, tuvo una disminución dramática en su presupuesto. ¿Ya? Una disminución dramática en su presupuesto, y que significó, entre otras cosas, paralizar una serie de iniciativas. Algunas buenas, algunas no tan buenas, y otras profundamente malas porque tenían niveles de productividad bien bajos. Cosa que vino a confirmar un fallo de la Contraloría, ¿ya? En la cual se detectó, entre otras cosas, niveles de productividad asistencial del orden del 3%, o sea, tenían contratado 10 colegas y ocupaban el 3% de las horas médicas de esos 10 colegas para las necesidades requeridas en las interconsultas, licencias carísimas que nunca se ocuparon, entre otras irregularidades, ¿ya? Entonces, hoy día, como que el tema salud digital en el gobierno está como metido en la catacumba, porque como que está bastante expuesto a que sea nuevamente criticado, ¿ya? Ahora, yo creo que una de las principales causas es que finalmente hoy por hoy no tenemos una estrategia de salud digital, ¿ya? ¿Y por qué no la tenemos? Yo tiendo a pensar que es por este problema, porque hay un problema de gobernanza principalmente, que hace que incluso cambios de ministros del mismo sello político hayan generado cambios en los liderazgos de esta iniciativa, y no estoy hablando de este gobierno, de gobiernos anteriores también, y que finalmente fueron como dilapidando todos los esfuerzos que se estaban avanzando para que vinieran otros proyectos, y luego otros proyectos, y luego otros proyectos. Y además, en todo este tiempo todavía no hemos podido avanzar de manera apropiada respecto a un marco legal que, entre otras cosas, permita que el ejercicio de la salud, de las profesiones de salud, a través de medios tecnológicos, sea más segura desde el punto de vista legal. Digo segura, en el fondo que exista una reglamentación clara, que no nos exponga a interpretaciones de un tribunal, por ejemplo, ¿ya? Bien, habiendo hecho una contextualización de qué es lo que estábamos en Chile y cómo nos pilló, bueno, la pandemia nos pilló así, nos pilló con un sistema de vigila que entiendo que fue desarrollado por una universidad de vuestra región, y que nunca tuvo un funcionamiento muy feliz, pero con la pandemia como que se desató, digamos. Y todavía te presenta problemas de conectividad, incidencias, ¿cierto? En algún momento se expuso todo su código, o sea, cualquier hacker podría... Es como, no sé, es como abrir una máquina y ver todo su circuito para poder copiarla, ¿ya? O para poder vulnerarla. Y eso es una situación que es súper grave, digamos. Porque por lo demás hay información de muchos pacientes que han sufrido COVID, que han fallecido por COVID, ¿ya? Pero bueno, eso tiene que ver, entre otras cosas, porque por la falta de una estrategia, yo diría como
asentada, ¿ya? Buena, mala, pero asentada y que trace un vector de para dónde vamos, ¿ya? Pero ahora vamos a hablar de teleconsulta médica, habiendo hecho de la precisión previamente de que esta presentación nos invita a hablar de telemedicina, pero en realidad la telemedicina es muchísimo más amplia que lo que habitualmente conocemos como telemedicina. Y lo que habitualmente los colegas entienden como telemedicina hace referencia a la teleconsulta médica. Bueno, y hay bastantes aspectos relevantes propios de la teleconsulta, ¿ya? O sea, al margen de lo que significa desarrollar el ejercicio profesional a través de medios tecnológicos, hay ciertas características propias de la teleconsulta que merecen ser analizadas. Las primeras dos las vamos a hablar muy brevemente, que dice relación con los habilitantes tecnológicos. Como les dije al principio de la presentación, en realidad hoy por hoy eso no es un tema. El tema de cómo yo monto una consulta a través de medios digitales. O sea, yo puedo tener un WhatsApp distinto de mi WhatsApp de teléfono personal, en el cual yo con una página web lo disponibilizo para que las personas pidan hora, yo lo agendo, y en la hora agendada, unos 10 minutos antes, alguna persona que me está ayudando le manda el link para efecto de que la persona ingrese. Eventualmente puede ser cobrado con bono FONASA o incluso boleto honorario si fuera una prestación particular completa, y la atención se podría dar por Zoom, y eso en realidad no sería ningún problema. No sería ningún problema para efectos de hacer la atención, ¿ya? Pero sí hay que tener en consideración respecto de otro elemento, entre otras cosas, la seguridad de la comunicación. Y yo, honestamente, al margen de que hoy día no estamos reuniendo en Zoom, no tengo cómo saber que esta sesión es segura, por ejemplo, y que no lo está viendo alguien que no debería estar viendo esto. No tengo cómo saberlo, excede de mis capacidades, ¿ya? Porque por lo demás Zoom fue desarrollado para esto, para tener videoconferencias, no para tener atenciones médicas en las cuales la confidencialidad de la información clínica de los pacientes es fundamental. Entonces, como no está diseñada para eso, no se ponen esos escenarios en los cuales cualquier vulneración podría ser súper grave, ¿ya? Pero además, una cosa es tener como un canal para poder comunicarme con el paciente, y otra cosa es que ese mismo canal me entregue ciertas herramientas adicionales que pueden ser requeridas en el marco de cualquier atención, como por ejemplo, registrar la atención. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer lo mismo con un Zoom y con un Word. Y atender y escribir en un Word lo que me está diciendo el paciente, pero en realidad si uno piensa respecto de la caución que hay que tener de los registros clínicos electrónicos, o sea, de los registros clínicos, la ficha clínica como concepto, eso es una muy mala forma de registrar atenciones, porque es cosa que se me caiga el agua arriba del computador y perdí los datos. Y si el paciente me los pide y yo no tengo cómo pasárselo y me denuncia la Superintendencia de Salud, entonces eso sería un problema, ¿ya? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que los habilitantes tecnológicos para hacer la atención están, pero todo lo que va de la mano con la atención, eso es algo que hoy día yo diría que los aplicativos están como un poco al debe, digamos. Hay algunos que hacen, por ejemplo, pues disponibilizan registros clínicos, pero lo hacen sin ningún tipo de estándar. Entonces, si quiero portarle información a otro registro, estoy frito, tengo que quedarme con ese mismo registro por siempre, o por mucho tiempo. Respecto a las consideraciones económicas, este es un tema también que al menos en Chile se logró avanzar justo antes de que partiera la pandemia, pero que con la pandemia fue reforzado, y que hizo relación con incorporar las atenciones de teleconsulta mediante codificación FONASA, ¿ya? Y eso tiene varias implicancias, entre ellas, por ejemplo, que las ISAPRES también tienen que dar cobertura respecto a esas prestaciones, por tanto son parte del modelo de libre elección, ¿cierto? El problema es que FONASA lo hizo como FONASA sabe hacerlo. ¿Cómo? Creando nuevos códigos, ¿ya? Entonces, el código de consulta nueva médico general por telemedicina es un código distinto del consulta nueva por médico, o consulta médica con médico general. Y para cada especialidad en la cual se ha establecido que es posible realizar teleatenciones, se ha hecho un código distinto, ¿ya? Y eso desde el punto de vista de cómo yo concibo la situación y el modo de financiamiento es bien difícil de generar cierta como análisis, ¿ya? Porque FONASA funciona con eso. Cualquier prestación nueva es un código nuevo, y así lo incorporan, cuando en realidad lo más apropiado habría sido, por ejemplo, asociar un código cero, digo costo cero, y decir, bueno, esta es una atención de teleconsulta en el marco, o es una atención con tal código FONASA, pero que además se va a dar por teleconsulta, ¿ya? Y además, como son códigos distintos, tiene, imagínense, precios distintos y más barato, ¿ya? Y ahí también hay un tema, porque en realidad si uno lo analiza desde el punto de vista del objetivo de una atención, y lo vamos a revisar más adelante, la teleconsulta es casi igual que una consulta habitual, porque
permite precisión diagnóstica en los mismos términos y se equivoca en los mismos términos, ¿ya? Pensando que la atención presencial también tiene ese espacio de error. Pero bueno, hay otros países que lo han solucionado de otras formas, pero aquí en Chile se solucionó de la manera en la que sabíamos que no se tenía que hacer. Y retrotraer de aquello es bien difícil. ¿Bien? Vamos a avanzar sin profundidad, un poco más en profundidad respecto al marco legal, aspecto ético y marco disciplinar, ¿ya? Bueno, la verdad es que hoy día en Chile tenemos una, yo diría, paupérrima reglamentación respecto de esto, entre otras cosas porque los rangos como legales en los cuales se sustenta la atención son del orden de reglamentos y de orientaciones técnicas, ¿ya? Y ordinarios, ¿ya? O sea, no hay mucho sustento para efectos de poder establecer una atención por telemedicina de manera segura desde el punto de vista legal, ¿ya? Pero eso es un tema, digamos, un tema que nos compete netamente a nosotros, pero si uno lo mira como más en global, en realidad falta harto más que eso, ¿ya? O sea, falta un marco regulatorio general para efectos del concepto de telesalud, ¿ya? Y además establecer categóricamente una institucionalidad fiscalizadora, ¿ya? Hoy día la Superintendencia de Salud se podría constituir como una institucionalidad fiscalizadora, pero respecto de ciertas cosas, como por ejemplo la que les mencioné previamente, este tema de los registros, ¿ya? Pero no si el canal de comunicación es el apropiado o no, pero no si de que, por ejemplo, la atención no se grabó o si se grabó y si eso se hizo en función de un consentimiento o no, ¿ya? El mismo tema de los consentimientos, que también es algo bien controvertido. Yo soy de los que piensan que en realidad el consentimiento se explicita en el momento de generar la transacción para la consulta, y se da por entendido de que la atención va a ser a distancia a través de un canal de telecomunicaciones, ¿ya? Pero algunos otros plantean que en realidad se debiese firmar un consentimiento informado porque como la teleconsulta no es lo mismo que la consulta, entonces es subóptima y por tanto hay que explicitarle al paciente que en realidad se expone a ciertas circunstancias que le podrían desfavorecer. Si eso fuera igual, si eso fuera cierto, entonces yo me pregunto, ¿y por qué no hacemos firmar consentimiento informado para las consultas presenciales? Porque si esos son los argumentos para poner ¿cómo se llama? Un consentimiento informado para las teleconsultas, entonces correspondería que lo otro también. Y en realidad cualquier contacto que tenga un médico con un paciente debe darse en el marco de un consentimiento informado. Y eso sabemos que no se puede hacer por un tema muy fundamental, que es la relación médico-paciente. Y en la medida en que incorporemos más elementos entre esa relación, más se fractura, ¿ya? Entonces, por eso soy de los que piensan que al menos para efectos de acceder a una teleconsulta no debiese existir un consentimiento informado, porque se da por entendido, ¿bien? Pero además, me dan un segundo. Sí, me quedo hasta más ratito, estoy en casa ahora. ¿Hasta las 8? Sí, ya, listo. Sí, mil disculpas, que vino el guardia a preguntarme por qué estaba en la oficina hasta tan tarde. Estoy en mi trabajo a todo esto. Respecto de la telemedicina y la telemedicina como el ejercicio el ejercicio profesional a través de las distintas profesiones de la salud a través de medios electrónicos, entre otras cosas la habilitación legal del prestador, y vamos a revisar a qué nos referimos con eso, y el financiamiento, que hoy día, como sabemos, está planteado a través de codificación FONASA, pero hay que darle un marco más comprensivo que eso. Y en concreto en la teleconsulta, como no tenemos un marco jurídico pertinente, entonces lo que se genera es una generalización por analogía, o sea, tal y como es en la práctica habitual, esa misma como marco es el que debiese de alguna manera reglamentar la atención a distancia, pero pensando que la teleconsulta tiene algunos caracteres especiales que considerar, uno debe pensar que en realidad también se podría considerar una lex artis particular para la teleconsulta, un poco distinta de la consulta presencial, pero eso hoy día tampoco está expuesto, ¿bien? Y vamos a hablar respecto de la habilitación legal del prestador en concreto porque yo me imagino que algunos de ustedes han oído hablar de esto, doc.com. Yo me enteré por un colega de Valparaíso que hasta hace poco era consejero regional, porque entiendo que estos emprendedores, que no son de Chile, sino que son de México, habrían tocado las puertas del Regional Valparaíso para ofrecerle este aplicativo, ¿ya? El tema es, bueno, una cosa es que estos aplicativos funcionen en Chile para efectos de poder atender a los pacientes que viven en Chile, ¿cierto? Y indistinto del modo en el cual esta consulta se va a financiar, ¿cuáles son las garantías que tenemos nosotros de que la persona que me está atendiendo a través de ese aplicativo cumple con las disposiciones legales para ejercer la profesión en nuestro país? ¿Tendrá su título habilitado aquí o no?
a pesar de que esté aquí en Chile o no, si declara tener una especialidad, ¿la tendrá acreditada? Si es que tiene que dar una licencia, ¿me podrá dar una licencia? Bueno, eso hoy día no está considerado dentro de la normativa. Y lo que podría pasar es que efectivamente pacientes en Chile que tienen que ser atendidos por médicos que tienen que cumplir con cierta reglamentación, se expongan a profesionales que pueden no cumplir con esa reglamentación. Porque esta alternativa se los podría permitir, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a tener un marco en el cual, legal que existe para efectos de ejercer una profesión en nuestro país, ese mismo marco debe aplicar para esto otro, y en realidad hoy día no está considerado y por tanto podría no aplicar. Para tenerlo en consideración también. Bueno, hablando un poco de los aspectos éticos, les comenté un poco esto de que había una cierta perspectiva, y también se fundamenta desde lo ético, que plantea la teleconsulta como un rol complementario al desempeño profesional habitual de los médicos, ¿ya? Esa es una perspectiva. La otra perspectiva es que en realidad la teleconsulta propiamente tal permite realizar el ejercicio profesional de manera eficiente, tan eficiente como la consulta presencial, y que por tanto sería igual de efectiva, ¿ya? O aspira a ser igual de efectiva. Entonces, bueno, ¿qué es lo que plantean algunas personas respecto de esto? Es que la teleconsulta, como está constituida, tiene ciertas pérdidas respecto de la consulta total. Entre ellas, lo más obvio, digamos, que es el tema del examen físico, que de momento, y quiero insistir con esto, de momento aún no ha sido totalmente resuelto por la teleconsulta, pero yo espero a que unos 15, 20 años más o sí esté resuelto. Entonces va a dejar de ser una pérdida. Pero también se plantean otros argumentos tales como la imposibilidad de poder evaluar la psique de los pacientes, ¿ya? No podría rebatir respecto de eso, entre otras cosas porque creo que eventualmente puede un poco exceder el rol del médico en tanto quien intenta acercarse mediante la relación médico-paciente a la respuesta del problema que le aqueja. Y a veces puede deberse a eso, pero uno no parte pensando que es por eso, digamos. Entonces, uno podrá darse cuenta de la evaluación si es que finalmente le hace falta tener acceso a esa... No, y ojo, sin entrar a discutir si es que se puede o no se puede acceder a la psique de los pacientes a través de la teleconsulta. Y lo otro que la teleconsulta impediría la generación de una creación de relación de cuidado. Bueno, si nos preocupa tanto eso, ¿cómo nos permitimos un sistema tan fragmentado como el que tenemos en nuestro país, en donde efectivamente una parte importante de nuestra población tiene atenciones muy puntuales en consultas médicas del extrasistema, en los SAPU, y están absolutamente desarticuladas respecto de aquellas instituciones que aspiran a dar más continuidad de cuidado, ¿ya? Entonces, la teleconsulta es como un hecho más de la causa, pero no va a ser la única situación en la cual se genera aquello. Y yo no he visto a colegas dedicados al tema de la ética que hagan cuestión respecto de aquello, de lo anterior, de lo que les mencionaba previamente. Bueno, y lo que se plantea es que, a propósito de todo esto, es que la teleconsulta sería una atención subóptima, o sea, no óptima, o sea, de más mala calidad de lo que sería una atención presencial. Y por tanto, le cabería solamente un rol complementario a la consulta presencial, ¿cierto? Un rol complementario de la teleconsulta a la consulta presencial. Pero, si uno lo analiza desde la génesis de la medicina, de aquello que nos hace distintivo del resto de las profesiones de la salud, que es que los médicos entregamos un diagnóstico de enfermedades y además tenemos la posibilidad de ofrecer una intervención para efectos de poder resolver o intentar responder a ese motivo de consulta. Nosotros hacemos esa función a través de algo que se llama razonamiento clínico. Y el razonamiento clínico es aquella lógica de pensar que nos permite establecer un proceso de diagnóstico con los pacientes en función de su motivo de consulta. Y nosotros sabemos que los razonamientos clínicos tienen ciertas estructuras o ciertas como representantes. Entre ellos, todo lo que dice relación con los esquemas inductivos, ¿ya? Y que también dice en relación como con la forma en la cual nosotros aprendemos medicina, ¿ya? Que es básicamente como preguntar, recopilar antecedente, y en función de la infinidad de información que me entrega, yo llego al diagnóstico del paciente. Por otra parte, el reconocimiento de patrones, que también es bien utilizado para profesionales no médicos, cuando los profesionales médicos no están. Entonces, como un árbol de procesos que me dice, bueno, si tienes esto, tienes esto, tienes esto, entonces tienes esto, ¿ya? O si es que yo veo un paciente
con que junta 3, 4, 5 características y que son casi patognomónicas de un diagnóstico, entonces yo, juntando esas 5, ¡tum!, llego al diagnóstico. Pero si uno entra a comprender como el proceso diagnóstico desde una perspectiva deductiva, no inductiva, se comporta como una inferencia bayesiana. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes están en una consulta presencial, hoy día, viernes 7 de la tarde, y se le agenda un paciente. ¿Cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga COVID? Bueno, bastante más que hace 2 años, porque hace 2 años no existía el COVID, pero pensando desde un punto de vista de los motivos de consulta habitual, de la situación epidemiológica actual y cómo esa situación epidemiológica se representa a través de la solicitud, de la demanda de atención médica por parte de los pacientes, la probabilidad de que un paciente que toque mi puerta tenga COVID es alta. Entonces ya uno desde esa perspectiva no debería pensar que, pucha, con cierta probabilidad me pase. Yo además trabajo como médico en una urgencia pediátrica y bueno, y en realidad el 80% de las consultas por ciento son síntomas respiratorios y pensando como la circulación viral muchas veces es COVID, digamos. Entonces, desde esa perspectiva yo ya me puedo aproximar. Pero a medida que uno va asumiendo esa situación, pero además empezando a preguntar al paciente y el paciente aportando antecedentes, de la infinidad de problemas por los cuales el paciente podría venir, cada vez que me aporta un antecedente, la probabilidad, como el espectro se empieza a achicar, ¿ya? A tal nivel se achica que el rol que le corresponde al examen físico respecto de la aproximación diagnóstica es bien nulo, digamos. Y me va a mover poco respecto de aquello que yo ya tenía en mente a medida que estaba aproximándome a el diagnóstico del paciente a través de la anamnesis, ¿ya? Y eso es inferencia bayesiana, ¿ya? Y desde el punto de vista práctico, ustedes lo sabrán, aquellos que tienen pacientes, que en realidad, luego de escuchar entre 30 y 45 segundos paciente, uno ya se hace una idea de las 3 principales causas por las cuales está consultando, ¿ya? Entonces, comprendiendo eso, uno tiende a pensar de que en realidad el rol que le corresponde al examen físico respecto del método clínico y del acto médico, para efectos de lo que pretende el acto médico, que es diagnosticar al paciente y entregarle una propuesta terapéutica y de continuidad de cuidado, es bien menor, ¿ya? Entonces, si gravita tan poco, en realidad, ¿qué tanto importa para esto? ¿Ya? Y por eso es que les traigo una primera publicación. Esta no es tan nueva, digamos, pero me gusta porque entrega una propuesta metodológica bien apropiada para efectos de analizar aquello que nos importa, ¿ya? Que es comparar la consulta presencial con la teleconsulta. Entonces, el modelo es el siguiente. En un setting ambulatorio, ¿ya? Se seleccionan a pacientes que realizan una consulta, primera consulta por lo demás, no es una consulta de un paciente que viene a control, ¿ya? Estos pacientes son evaluados a través de una consulta presencial, se enrolan en el estudio luego de eso se le realiza una atención a distancia. Y entonces lo que se realiza como análisis es la comparación de las conclusiones diagnósticas de lo entregado en la consulta con lo entregado en la teleconsulta, pero además con un seguimiento de los pacientes para efectos de finalmente llegar al diagnóstico por el cual el paciente habría consultado. Entonces, como pensemos que el gol estándar era el diagnóstico al que se llegó luego de haber seguido el paciente todo este rato, pero de luego hace la comparación entre estas dos formas de aproximarse a ese diagnóstico. Y entonces lo que plantea es que la precisión diagnóstica de la consulta presencial es de un 82% y de la teleconsulta un 80,4%. ¿Ya? Y que la correlación entre los diagnósticos establecidos es de 0,81, que es una correlación muy alta, ¿ya? Entonces, en conclusión, lo que uno puede decir es que la teleconsulta aspira a una precisión diagnóstica similar o no inferior a la consulta presencial, y además, cuando se equivocan en lo mismo. O con mayor probabilidad, cuando se equivocan en lo mismo, ¿ya? Entonces, considerando lo anterior, en el fondo, cómo funciona el proceso de diagnóstico de los pacientes y luego, habiendo hecho una comparación menor, pero metodológicamente apropiada, como que uno se empieza a convencer de que en realidad la teleconsulta es tan consulta como la consulta presencial. Y se puede ejercer la medicina de la misma manera que con la consulta presencial, pero ojo, y esto no se nos puede olvidar, así como la consulta presencial tiene ciertas limitaciones, la consulta a distancia, por cierto, que las tiene también, y entonces si uno quiere dedicarse a este tema, tiene que tener siempre en consideración esas limitaciones, ¿ya? Eso como concepto. Y por último, hablar brevemente del marco disciplinar y que esto va a significar o va a tener implicancia respecto de lo que hoy día tenemos por evidencia como teleconsulta. Es que primero
del punto de vista como qué es lo que se requiere para la teleconsulta, están las aptitudes clínicas, y que las aptitudes clínicas de alguna manera son súper compartidas con la consulta presencial, perdón, ¿ya? Y que dice relación con la aplicación de conocimiento médico, o más bien aquello que nos hace distintivo del resto de las profesiones de la salud, y que uno podría denominar o catalogar como la ciencia de la medicina. Pero también hay todo un ámbito de habilidades comunicacionales y de cercanía con los pacientes, y que dice en relación con el estilo del médico, y que es bien distinto entre uno y otro, y que también sabemos que está bien determinado por el modelamiento médico, o sea, de quienes nosotros aprendimos, quienes fueron nuestros maestros, impactan bastante en cómo lo hacemos nosotros, pero además, y lo que les mencionaba previamente, comprendiendo que la teleconsulta tiene limitaciones, y hay que tenerla siempre en consideración. Y eso es lo que uno, en la analogía de lo que estamos analizando como teleconsulta, podría considerar el arte. Pero además, eso es la parte que depende del médico. Pero la parte que depende del paciente son las situaciones clínicas que nos pueda presentar el paciente. Y entonces uno podría decir a primera instancia que existen situaciones clínicas totalmente abordables a través de una teleconsulta. Hay algunas situaciones clínicas las cuales también podrían ser abordadas, pero con cierto reparo, o quizás no con una precisión diagnóstica así como al dedillo, sino más bien entregando una especie como de diagnóstico operacional que nos permite tomar ciertas decisiones, pero que requeriría probablemente una segunda consulta, pudiendo ser presencial o a distancia. La consulta presencial también le pasa eso, o sea, también le pasa que en la primera consulta no se puede cerrar el diagnóstico y se piden ciertos exámenes, pero también hay situaciones clínicas en las cuales no es factible ser atendida a través de teleconsulta. Y el problema es que todavía no sabemos a ciencia cierta en qué categoría cabe cada una de las situaciones clínicas, y siquiera no nos hemos puesto de acuerdo respecto de lo que vamos a considerar como situación clínica. ¿Qué será una situación clínica? ¿Será un diagnóstico? ¿Será un motivo de consulta? ¿Será un síndrome? Bueno, y esto es lo que les traigo, como que le había entregado en el artículo, que dice relación con el impacto que podría tener la teleconsulta, y aquí hago la diferencia, la distinción. El impacto de la teleconsulta a través de un análisis de algo que se parece, que es la teleinterconsulta asincrónica, que significa que en vez de que un paciente reciba una atención a distancia a través de medios tecnológicos, el paciente consulta con un médico de referencia, un médico de atención primaria, bajo la modalidad que sea, pero que se establece la necesidad de generar una consulta electrónica o una teleinterconsulta de manera asincrónica. O sea, yo mando la pregunta y en algún momento me van a responder, y luego yo le entrego esa respuesta al paciente para efectos de poder aproximarnos a su mejor diagnóstico y plan. ¿Bien? Entonces, eso era lo que había que darse cuenta del artículo, que en realidad no hacía referencia a aquello que nos íbamos a contar hoy día, pero insistí en entregárselos porque sí nos entrega aquello en lo cual tenemos que fijarnos en la evidencia de teleconsulta. Entonces esta revisión es fresquita, salió justo en el marco del COVID, ¿ya? Y que además es una actualización de una revisión sistemática del año 2015, ¿ya? Técnicamente no es una muy buena revisión sistemática, entre otras cosas porque tiene ciertas limitaciones, entre ellas que, si bien se hizo una búsqueda amplia, fue restringida en torno a su idioma, ¿ya? Solamente entraron artículos en inglés, pudiendo haber sido analizados artículos en idiomas distintos del inglés, ¿cierto? Y en esta revisión se identificaron 1.544 artículos, casi 1.550, de los cuales los investigadores seleccionaron 63. ¿Ya? No queda muy claro la independencia de los investigadores para efectos de esta revisión, ¿ya? Y por tanto tampoco se puede hablar mucho respecto de su reproductibilidad. Pero bueno, esta es la revisión que es la más nuevita. Y lo otro que tampoco queda explícita la elaboración de secos, lo que dice como en principio es como, bueno, todos los estudios son observacionales, entonces asuma que tienen los secos de cualquier estudio observacional. O la mayoría más bien eran observacionales. Pero sí, algo que a veces nos sirve más para efectos de poder tomar decisiones rápido, del punto de vista de la atención clínica individual, como también desde la perspectiva de salud pública, que es la evaluación con método Gray, ¿ya? Entonces, esto es lo clave. ¿Cuáles son los outcomes que se van a medir en una revisión como esta? Y son 4. 1, cómo esta intervención aporta al acceso al cuidado de salud, cómo se involucra con los costos, si son más o son menos, porque eso también es importante para efectos de poder evaluar la implementación de manera más masiva de esta herramienta. Respecto de la calidad y seguridad, que debe ser una temática para cualquier tipo de intervención, pero sobre todo para esta, en la cual existen ciertas dudas respecto de esto. Y por último, pero no menos importante, y lo vimos en el video introductorio, lo importante que significa la experiencia usuaria. Y con esto me refiero a experiencia usuaria tanto bueno, todos los actores de este proceso, o sea, el médico,
el paciente y también el especialista que colabora respecto de este sistema, ¿ya? Respecto del acceso al cuidado, cuando uno lo visualiza en torno a el impacto respecto de nuevas consultas con especialistas, la ganancia que se ve es que aumenta el acceso en aquellas situaciones en las cuales el nivel de acceso basal es malo, por situaciones geográficas o de desconexión y desarticulación de los sistemas, ¿ya? Respecto del acceso más rápido a especialistas, se visualiza una disminución en el tiempo para acceder a terapias de mayor complejidad y mayor costo, ¿ya? Y además un descenso del tiempo de respuesta del especialista de semanas, del orden de semanas a días, ¿ya? Entonces, más rápido para efectos de poder entregarle una respuesta a los pacientes. Comparado con el método habitual, que sería enviar una interconsulta para que te lo devuelvan, ¿cierto? No se visualiza, en todo caso, una reducción de los tiempos para la evaluación presencial por especialista, ¿ya? Y además, y esto es súper interesante, porque uno no se pone en estos casos cuando uno analiza estas, o cuando uno hace estudios de este tipo, por ejemplo, que es cómo nuevas modalidades de atención, en vez de responder a la demanda expresada, que ya puede tener cierto grado de insuficiencia en su respuesta, se constituye en una apertura hacia cierta demanda asistencial que no había sido expresada, lo que entre otros conceptos se le reconoce como demanda oculta, ¿ya? Entonces, lo que pasa con la implementación de estos sistemas es que se expresa esta demanda oculta, ¿ya? Y entonces incentiva más consultas que previamente no se habrían manifestado en el sistema, ¿ya? Entonces, cuando pasa esto, es difícil de hacer esta evaluación, de hacer la evaluación en torno a impacto o en torno a mayor como acceso, ¿ya? Porque en realidad le abrimos la puerta a cosas que no teníamos considerado dentro del modelo, ¿ya? Respecto de los costos para los pagadores es como los seguros, ¿ya? Es que se ahorrarían estos costos, pero es difícil interpretar por qué ocurre esto. Si ocurre porque la prestación que está costeada más barata, o porque se produce una disminución en la intensidad de las consultas, ¿ya? O se ahorra la consulta con el especialista, no queda tan claro por qué, pero se habla de que reduciría costos. Y hace algunas menciones numerales, pero el tema es que es difícil interpretar como esa disminución que se visualiza, a qué se debe, ¿ya? O qué elemento lo constituye. Respecto de los costos para los pacientes, y esto es como demasiado obvio, pero a veces ni nos damos cuenta, sobre todo en un país como Chile, que esto significa un ahorro en costos de los pacientes para traslado. Y si uno se pone a pensar, yo por ejemplo que me formé en La Pintana, yo tenía pacientes que no perdían la hora con un especialista porque no tenían cómo llegar al hospital, no tenían plata para subirse al micro, ¿ya? Y eso a veces uno no lo considera cuando le manda interconsulta al especialista, cruza los dedos para que lo atiendan luego, en fin, pero no se ponen en las circunstancias en las cuales el paciente le dé la hora con la oportunidad apropiada y finalmente la pierda porque no puede ir. Es de verdad, ¿eh? No. Y de hecho esto se visualiza en otros sistemas y se soluciona. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de rotar en Rosario, que es como un oasis de salud pública en Argentina, porque en Argentina ustedes saben que las cosas vienen al lote, y bueno, en Rosario también era bastante al lote, pero había una lógica de estrategia de atención primaria, y en la que los efectores de salud pública de atención primaria, cuando tenían dificultades para que los pacientes accedieran al especialista, les daban tarjetas para que consultaran y los pacientes las devolvían y todo, y el centro se preocupaba de tener las tarjetas con plata, ¿ya? Eso es algo que no consideramos, pero sí es muy relevante, sobre todo cuando queremos hablar de costo-bolsillo, ¿cierto? Bueno, esto es costo-bolsillo, y nunca está en las evaluaciones de costo-bolsillo. ¿Cuánto gastan los pacientes en acceder, en llegar a los sistemas, a los efectores de salud? Respecto de evitar derivaciones especialistas para atención presencial, pasa algo muy loco, que es que cuando se hace por teleconsulta las disminuye versus la consulta presencial, que tiene un efecto contrario y la aumenta al momento de compararla, ¿ya? Entonces eso también está bien interesante, desde el punto de vista de todo esto que tiene que ver con la lista de espera, ¿cierto? Y cómo se va resolviendo ese asunto, a pesar de que la verdad es que la lista de espera no es un problema de atención primaria. Algunos podrán no opinar lo mismo que yo acá, pero la atención primaria es mucho más resolutiva de lo que muchos se atreven a decir, atrevidamente diría yo, y por otra parte demasiado importante, yo diría la mayoría, en nuestro servicio de salud del orden del 70% de las interconsultas de nivel secundario que están en lista de espera son realizadas en el nivel secundario. Y entonces, mientras le pedimos a la atención primaria que sea más y más y más y más eficiente, toda la eficiencia que se gana se la farrea al nivel secundario. Entonces eso es algo a considerar cuando uno hace un análisis de listas de espera. Esto le suma un poco de pelo a la sopa, diría yo. Respecto de la calidad y seguridad, en cuanto a la calidad, la teleconsulta no es inferior a la atención presencial para outcomes de efecto, de resultado,
en pacientes con enfermedad renal crónica para alteración de su función renal o en diabetes mellitus 2 para hemoglobina glicosilada, es igual de buena, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? No se visualiza una diferencia en estos resultados, lo cual es bueno en el fondo, porque si es más barato o es más asequible o es más aceptado, entonces es una muy buena alternativa. Y además, la teleconsulta es mejor que la atención presencial para otros outcomes, pero que son intermedios, como el uso apropiado de intervenciones terapéuticas o cancelación de pabellones quirúrgicos, que no son como desenlaces de resultado, uno diría como mejor salud de la población, pero que sí son bastante relevantes para efectos de optimizar procesos y cosas por el estilo. ¿Ya? Y respecto de la seguridad, esto también es importante en el fondo, porque no olvidemos que las prestaciones de salud también tienen la posibilidad de dañar a los pacientes. Y entonces una de las cosas que se evalúa es si es que posterior a una consulta ambulatoria, presencial o teleconsulta, se genera una posterior consulta en el servicio de urgencia a propósito de lo que se hizo en la consulta original, y no se ven diferencias. O sea, si es que efectivamente la teleconsulta, o sea, la consulta presencial puede cometer ciertos daños, la teleconsulta no lo haría más que la consulta presencial. No aumentaría la ocurrencia de eventos centinela, que la gracia de los eventos centinela son los que de verdad se vigilan, ¿ya? Y por otra parte, no hay estudios de seguridad de otros eventos menos graves, pero que sí son importantes de evaluar y que sabemos que además son subreportados, tales como los errores de prescripción. Y que en algunas otras partes donde se estudia mejor son bien como alarmantes, ¿ya? Entonces también esto importa respecto, por ejemplo, de la ampliación de prescriptores. Ustedes saben que hay una iniciativa para poder reformar el Código Sanitario para ampliar la base de prescriptores, y sin querer decir que en realidad no hay que avanzar en aquello, ni siquiera sabemos qué está pasando hoy día con la prescripción, y qué pasa con el uso racional de medicamentos y la seguridad de los pacientes. Me parece a mí que hay que primero avanzar en eso, estar seguros de cuál es la situación, y cómo la ampliación en la base de prescriptores podría aumentar la ocurrencia de estas situaciones o incluso disminuirla, como algunos reportes lo señalan. Pero primero tenemos que saber qué es lo que está pasando y estamos ojos ciegos. ¿Ya? Respecto a la experiencia usuaria, los pacientes reportan alto nivel de satisfacción, y esto es como bien referido por otras publicaciones, como de lo que más se repite. Pero esto es súper importante y dice mucha relación con qué tanto funciona un sistema de atención primaria fuerte o estrategia de atención primaria, que importa mucho cuánto el paciente confía en su tratante. Entonces, si es un tratante que lo vio una sola vez porque en realidad era el que le tocó la hora, o porque pasó por ahí y se fue en 3 semanas porque se fue por otro lado a trabajar, probablemente la confianza respecto de la teleconsulta, de la respuesta de la teleconsulta, siendo la misma para el mismo problema y siendo igual de buena, haya menor confianza respecto a esa respuesta, solo porque quien le hizo la consulta original no era un médico con el cual tenía una atención habitual. ¿Ya? Respecto al médico derivador, o sea, el médico probablemente del nivel primario de atención que hace esta teleinterconsulta, también aumenta los niveles de satisfacción, pero además es súper importante que se visualiza como una oportunidad para aumentar la experiencia clínica, o sea, aprender. Entonces, la primera vez lo mando a un paciente, la segunda vez también lo mando por algo parecido, y la tercera ya no lo mando porque ya más o menos sé por dónde va la micro. Y finalmente, los especialistas no están muy contentos con esto, tienen algunas perspectivas como contradictorias, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero cuando dicen que no, es algo por lo cual probablemente también ustedes han visualizado, que es la confianza que tienen los especialistas respecto del rol, desempeño y efectividad de los médicos de atención primaria. Y entonces, mientras menos confianza tiene respecto del buen desempeño que puede tener un médico de atención primaria, menor confianza va a tener respecto de aquello que se pueda realizar a través de teleconsulta. Y bueno, habiendo hablado de este tema, que es como bien como parecido, pero no es lo mismo, ¿qué pasa con la teleconsulta médica propiamente tal? Y la verdad es que no hay artículos de la misma jerarquía de evidencia, ¿ya? Lo cual es una complicación, porque en realidad no nos permite tener una perspectiva bastante amplia o más amplia de lo que uno quisiera, o tan amplia como uno quisiera, respecto de cómo funciona esto con la teleconsulta, ¿ya? Pero esto tiene ciertas como explicaciones, ¿cierto? Primero, en realidad si uno se pone a buscar, estudios hay, pero hay de todo, y la posibilidad de un humilde médico de familia que no se dedica a la academia, de poder realizar un análisis exhaustivo para efecto de poder traérselo a esta presentación es bien como inoficioso, ¿eh? Entre otras cosas, porque estos estudios siempre están asociados a un problema de salud en particular. ¿Recuerdan que hablamos del marco disciplinar, que faltaba ciertas definiciones respecto de esto? Bueno, una de las manifestaciones de esa indefinición del marco disciplinar impacta respecto de cómo se estudia esto. ¿Ya? Entonces se estudia
teleconsulta para evaluación neurológica, teleconsulta para oftalmo, teleconsulta para dermo, teleconsulta para melanoma, para acné, en fin. Y así pueden encontrar un montón. ¿Ya? Ahora, lo que sí, esto es súper importante, que, bueno, estamos en un contexto sanitario bien distinto al que quizás estábamos hace un par de años, y en la cual, por la dificultad tanto los pacientes como los médicos de poder generar atenciones presenciales, la teleconsulta ha ebullido, ¿ya? Y en el fondo hoy día estamos como con esta incertidumbre de, bueno, ¿será seguro o no para los pacientes? Yo puedo decir que sí, yo creo que es seguro. Tan seguro, y digo tan seguro, porque en realidad también sabemos que la atención presencial tiene ciertos límites y ciertas circunstancias las cuales podría no resultar todo también como quisiéramos, y hay que asumir que eso es así, más que desconocerlo. Lo que hay que decir es que la teleconsulta aspira a ser tan segura, tan efectiva, y de tal calidad como la que podría ser una atención presencial. Entonces pasa lo siguiente, ustedes lo podrán escuchar de repente en algunas discusiones éticas también, como, bueno, ahora que estamos en pandemia, podremos aceptar ciertas como licencias desde el punto de vista ético, pero cuando esto se solucione, el estándar ético de la teleconsulta tiene que ser mayor. Eso es un error. ¿Por qué tiene que ser mayor? ¿Dónde se justifica que la exigencia ética para la teleconsulta sea mayor que la consulta? ¿Acaso tenemos que tener dos éticas distintas, una para la consulta presencial y otra para la teleconsulta? Mi impresión es que el estándar ético de la consulta, del desempeño profesional habitual, tradicional, clásico de la medicina, aplica y tiene que aplicar, de hecho, tiene que ir a intentar aplicar en el desempeño a través de herramientas como tecnológicas, ¿ya? Y esto sí les quiero mencionar. Por ejemplo, uno si busca en Clinical Queries de PubMed con el match de consulta remota, solo para COVID hay hoy 303 artículos en un año, ¿ya? No sé cuántos de estos irán a entrar a una revisión sistemática, pero créanme que hay material de sobra para por lo menos echar algunos para afuera por mala calidad metodológica, ¿ya? Así que yo creo que próximamente vamos a contar con revisiones sistemáticas que nos permitan visualizar esto de una manera más, no sé, amplia, que tan bueno es, si es tan bueno como la consulta presencial. Y ya para cerrar rápidamente, vamos a visualizar algunas como cosas que tienen que ir sucediendo respecto a esta temática, para finalmente entrar de lleno a esto y no seguir atrasados los 15 años que llevamos. Y qué bueno que el Colegio Médico por fin intente o tenga la intención de involucrarse en estas discusiones. Bueno, recordemos que hablamos del tema de que no tenemos estrategia de salud digital, no hace falta, la necesitamos y no la tenemos porque hay un problema de gobernanza y de marco legal, ¿ya? Bien. Ahora, si uno se pone a pensar como qué es lo que nos hace falta, antes que nada, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra próxima estrategia nacional de salud. Hay que decir que la estrategia de salud, que bueno, ya no se encuentra vigente porque terminó el 2020, hacía mención respecto de algunos aspectos que dicen relación con la salud electrónica, particularmente el tema de los registros clínicos, pero si ustedes se meten al SINPO, ese indicador no se puede medir por falta de datos, o sea, es como un oxímoron, o sea, perdón, es como, no es un oxímoron, es como redundante en el fondo respecto de que no se puede evaluar el avance de la salud electrónica porque no hay datos, porque la salud electrónica no ha avanzado lo suficiente para tener datos para poder medir el avance de la salud electrónica. O sea, ese es el ridículo en el que estamos. Y supuestamente la Estrategia Nacional de Salud de esta oportunidad sí lo tendría contemplado de manera bastante importante, ¿ya? Pero necesitamos ese primer marco, así como para partir. Lo segundo es que esa Estrategia Nacional de Salud tiene que ser implementada a través de un modelo de atención, y nosotros sabemos que el modelo de atención que supuestamente opera en nuestro país es el modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria. Digo supuestamente porque en verdad yo con el poco tiempo que me ha tocado ser médico y especialista en medicina familiar, tengo serias dudas que hemos avanzado mucho en 15 años más allá de la sectorización de los SFAM y la territorialización de las poblaciones en el nivel primero de atención. Y que además se ha tratado de establecer esta estrategia de atención central a las personas como una bajada de este modelo y que ha sido súper difícil de implementar, entre otras cosas por resistencia de los equipos que por mucho que ya estén de acuerdo con el diagnóstico de que no le haga sentido atender a los pacientes por programa, salir de ahí para entrar al otro es como saltar el vacío, ¿ya? Y además los sistemas de información tampoco nos han ayudado mucho a poder implementar esto. La estrategia de atención central a las personas funciona con un modelo de estratificación de riesgo, y la estratificación de riesgo en Chile se está realizando a través de los aplicativos de registro clínico
con muy malos resultados. Porque sobreestima la población de alto riesgo, entonces no hay cómo programar las atenciones para alto riesgo, porque el sistema reporta que son demasiados, pero el problema es que lo calcula mal, ¿ya? Y el gobierno y el Ministerio de Salud no ha logrado resolver aquello, teniendo alternativas para hacerlo, por lo demás, solamente que tiene que pagarlas para poder implementarlas. Hay otro asunto que dice relación con la gobernanza de datos, que lo vamos a revisar más en detalle. Hoy día la legislación protege el dato como de manera súper amplia, y por proteger de manera tan amplia, cercena ciertas como posibilidades de poder ocupar esos datos para efectos de mejorar la salud de las personas y de las poblaciones. Y por último, que es que en realidad ¿cómo decirlo? La pieza del dominó que tiene que caer para que el resto caiga, que es definir un estándar de interoperabilidad que permita compartir información clínica, ¿ya? Muchos de acá probablemente le haga sentido, lo hayan escuchado hablar harto de como el concepto de ficha clínica única. Yo quiero decirle aquí que eso no es posible de implementar en nuestro país, dada el estado de arte en el que estamos. Si la idea de ficha clínica única hubiera nacido en 2007, 2006, cuando partió el tema de los registros clínicos electrónicos, con bastantes dificultades lo podríamos haber logrado, pero hoy día, en el momento en el que estamos, es prácticamente imposible, y el ejemplo de que lo que pasa en el servicio de Reloncaví es bien patente, digamos. Si para ellos fue una tortura salir de un sistema, imagínense lo que va a significar tratar de salir todos los distintos sistemas que estamos para ir a una ficha clínica única. Impensado. Y entonces lo que tenemos que apelar es a ponernos de acuerdo en cómo vamos a compartir la información, cuál es el lenguaje que vamos a usar, y eso requiere la definición de un estándar de interoperabilidad. Y hasta ahora nuestro país no lo ha hecho. Pero como vimos que todo el problema de la implementación de una estrategia de salud digital dice relación, entre otras cosas, por un problema de gobernanza, una de las propuestas que se ha conversado es respecto de generar la gobernanza, generar la institucionalidad para efectos de poder avanzar en una agenda de transformación digital en salud a través de la creación de una especie como de ISP, pero que diga relación con salud electrónica, pero mirado desde la perspectiva de la información sanitaria y de la inteligencia sanitaria. O sea, las cosas que yo voy a hacer con esa información, y en función de esa estructura y de esa concepción de datos, yo empiezo a enarbolar la otra estrategia, ¿ya? Ahora, ¿qué ámbitos podría tocar? No solamente el tema de salud digital como lo conocemos, sino también otros que son como bien conexos, como estadística, que lamentablemente ha sido bien injustamente cuestionado, diría yo, respecto de su solidez para efectos de los datos del COVID, pero sí hay que decir que bastante atrasada está. El tema de las tecnologías de la información y comunicación y la evaluación de tecnologías sanitarias, que hoy día también reside entre el ISP y el Ministerio, o sea, la Subsecretaría de Salud Pública, pero efectivamente hoy tenemos modelos como el NICE inglés que toman en consideración estos elementos también. Y la idea es que esta institucionalidad, aparte de establecer y darle vida a una estrategia de salud digital, avance en los tópicos de telesalud, de telemedicina y más en detalle de la teleconsulta. Pero a través del establecimiento de una agenda, o sea, poner plazos y metas, y un vector de para dónde vamos. Respecto de los datos, bueno, esto probablemente lo saben algunos de ustedes. Hay un marco jurídico que protege estos datos, pero que es súper como grueso, ¿ya? Es como muy amplio en su concepto, ¿ya? Primero, la Ley de Derecho y Derecho de los Pacientes establece que la información clínica de los pacientes es un dato sensible, y por ser un dato sensible, se acoge a lo que establece la Ley de Protección de la Vida Privada respecto de que todo dato sensible es de propiedad de las personas de las que versan esos datos. ¿Cómo se interpreta esto desde el punto de vista de la Ley de Derecho de los Pacientes? Que todos los registros clínicos son de los pacientes, ¿ya? Por si alguno no lo tenía muy presente, evite, por favor, registrar en la ficha clínica, sea papel o electrónica, epítetos tales como BDM, paciente conflictivo y demás, porque en el momento en el que ese paciente pida copia de su registro clínico, se va a enterar que su amado doctor en verdad no se refería en los mejores términos a su persona, ¿ya? Eso también genera un problema, porque la ficha clínica originalmente era la forma en la cual los profesionales de la salud, y sobre todo los médicos, nos comunicábamos, y por tanto teníamos confianza en poder registrar esas cosas para preparar al colega y oye, el paciente no es tan sencillo de atender. Y hay soluciones al respecto, pero en concepto no registren en el registro clínico tales elementos, ¿ya? Se pueden llevar malas sorpresas. Pero si uno habla como de, bueno, ¿de quién es el dato finalmente? Hoy día la ley establece que hay un titular, que es el paciente, pero también hay un elaborador, que habitualmente somos nosotros los profesionales de salud. No se reconoce ese derecho del elaborador como un derecho, como una propiedad intelectual, ¿ya? Y por no reconocerse, entonces hoy día el dato, al ser de potestad completa del paciente,
puede hacer lo que quiera con esos datos, entre ellos publicarlos. Entonces, por ejemplo, imagínese este mismo paciente que usted tuvo el infortunio de ponerle un comentario ahí infeliz en la ficha. Resulta que el paciente no solamente pidió la copia y le fue a pinchar las ruedas del auto, sino que además lo funó por redes sociales. Y lo puede hacer. Y si usted lo lleva a la justicia, muy probablemente él gane porque el dato es de él. No es de nosotros, ¿ya? Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque no está reconocido en la legislación actual los derechos de autoría respecto de ese dato. Que si estuvieran registrados, entonces en esta situación uno sí tendría alguna posibilidad de poder protegerse, ¿ya? Porque yo elaboro el dato para el paciente, pero eso no lo autoriza a publicar sus datos si me expone a mí, ¿ya? Imagínense si la teleconsulta avanza, ya que estábamos hablando de teleconsulta, en vez de, vamos a olvidarnos de los registros clínicos escritos, porque interfieren con la atención de los pacientes, así que, pero en vez de eso, para poder registrar la atención, vamos a grabar la atención. Bueno, hoy día, bajo la lógica actual de la gobernanza de datos, esos videos son de los pacientes, y los pacientes podrían publicarlos en sus redes sociales perfectamente, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué pasa con los derechos del elaborador? ¿Ya? ¿Y cuál es la solución? Hay que pasar de proteger el dato como un qué a protegerlo de quiénes. Porque finalmente el sentido de protegerlo es porque esa información podría ser mal utilizada por otras personas distintas del elaborador y del titular del dato, para otros usos tales como inteligencia de negocio y cosas por el estilo, y eso finalmente es lo que se pretendía cuando se estableció esta reglamentación. Y también para que no conozcan de esos datos personas que no tienen por qué conocerlos, ¿ya? Entonces la ley tiene que referirse a mejor de quiénes va a proteger el dato, ¿ya? Y no cómo, no va a proteger el dato como por qué, ¿ya? Y reconocer derechos del titular, pero también derechos del creador, ¿ya? Que eso es como importante de reconocer. Pero también hablemos de los creadores. Hoy día tenemos a los clínicos como los creadores de los registros clínicos electrónicos, porque somos los que registramos y entregamos información, pero ¿no hemos pensado en entregarle una atribución de registro a los pacientes? Yo creo que sería súper bueno, porque los pacientes podrían reportarnos cómo están con sus síntomas, si se mejoran, si no, pueden responder a algunas encuestas que van a incorporarse al registro clínico, y eso les sirve a los médicos y al resto de los profesionales para tomar decisiones terapéuticas, ¿ya? Pero nunca hemos pensado en el paciente como una persona que no solamente es titular del dato, sino que además podría ser registrador, bajo ciertos marcos, pero también tener el derecho de registrar. Y aquí pasamos a algo quizá un poco más profundo, que es que siempre cuando nosotros establecemos una propuesta de modelo de atención o de estrategia de atención, sale como lugar común del modelo centrado en el paciente. Pero la verdad de las cosas es que para hablar de un modelo centrado en el paciente, primero tenemos que salir a preguntarle a los pacientes qué es lo que quieren, ¿ya? Y eso lo hacemos ver re poco. Y cuando lo hacemos de manera instrumental, ¿ya? Para justificar las cosas que nosotros en realidad queremos hacer, pero no les damos poder de incidencia respecto de la toma de decisiones, por ejemplo. Bueno, la transformación digital en salud nos podría aportar respecto a eso, entre otras cosas con las que le mencionaba previamente, pasar de un modelo centrado en el paciente a un modelo con el paciente. Bien. Y por último, para finalizar esta sesión, que ya me perdí la hora, que es revisar. Bueno, no puedo dejar de mencionar, en función de mi formación profesional, hablar un poquito del modelo de atención, ¿ya? Que como bien les decía, no ha tenido la implementación o el nivel de implementación que nos gustaría, habiendo pasado tanto tiempo desde su definición, que hay que decirlo también, no fue una definición muy como puesta escrito en piedra, sino que uno tiene que ir a como desilvanar un poco de como de dónde dijeron que esto era así, ¿ya? Pero el modelo es el que ustedes conocen, ¿cierto? Que tiene 3 principios irrenunciables: la atención centrada en el usuario, la integralidad de la atención y la continuidad del cuidado. Pero hay un elemento que a veces se nos olvida, que es el uso de tecnología apropiada. ¿Y apropiada para qué? No apropiada para que a mí me salga más cómodo registrar la atención de los pacientes, sino para que aporte al modelo. Aporte al modelo. Y yo, una de mis principales críticas respecto, por ejemplo, de los registros clínicos electrónicos o incluso de las herramientas de telemedicina, dice relación con que habitualmente estas tecnologías están pensadas en función de cómo sirven, como cuál es la utilidad que entregan por su propuesta tecnológica, pero no en términos de cómo aporta a la implementación, la profundización y la ejecución del modelo asistencial, ¿ya? Y entonces eso no hay que perderlo de perspectiva, ¿ya? O sea, cuando usted, por ejemplo, tome la decisión de incorporar un registro clínico o de establecer un proveedor de telemedicina, de teleconsulta, piense en esto, ¿ya? Piense en esto antes de tomar la decisión. Eso. Muchas gracias, Alexander, por tu presentación muy aclaratoria. Nos dio un marco también regulador que no siempre es por todos conocidos.
En el chat hay solo ¿cómo se llama? Un comentario de Joaquín Payamanque, así que le damos la palabra por si quiere hacerlo, porque lo hizo hace poquitos minutos, pero lo hacía dijo en referencia? relación a un problema mientras tú exponías, entonces para que él nos pueda dar más el contexto de a qué se refería. ¿Está acá con nosotros? Y también le damos la palabra al resto para que pueda hacer sus preguntas. Sí, Joaquín está con nosotros, de la UB. Hola, buenas. Ujú. Sí, en general, en torno a lo que tú hablabas respecto de la ficha como digital y la conectividad que puede tener el sistema en torno al manejo de los datos, hoy día, claro, pues hoy día la pandemia ha develado diferentes problemáticas que pueden ubicarse en ese plano. Yo lo ejemplificaba con el tema de la trazabilidad en COVID, particularmente con los resultados, porque al principio de la pandemia no había un mecanismo para poder trazar o hacer un seguimiento de las muestras desde los distintos servicios hacia los laboratorios que estaban derivados. No habían laboratorios suficientes para poder además abarcar el diagnóstico, y estos laboratorios, cada uno tenía sus sistemas informáticos separados. Cada hospital licita o compra el list para el laboratorio o tiene su sistema de registro. Entonces, hoy día, pensar en estrategias como digitalizar mecanismos o la información de salud es re complejo, porque tampoco ha habido una posición rectora desde el Estado, por ejemplo, al menos para el sistema público. Entonces ahí hay una cuestión que es bien compleja también, porque se cruza con hoy día, o sea, si hoy día se genera una estrategia para hacer digitalización de los procesos de seguimiento o atención clínica, ¿cómo vamos a hacer para poder unificar estos sistemas? Ese va a ser una gran licitación. ¿Quién va a absorber eso? ¿Cómo, por ejemplo, vamos a hacer que un hospital X que tiene un sistema montado de hace tiempo y le rinde, le acomoda, lo vamos a hacer cambiar? Los datos van a poder como exportarse de un sistema a otro, todos los datos. Entonces ahí hay varias interrogantes que de repente pueden ser interesantes de ir discutiendo desde una perspectiva de salud pública y desde la perspectiva de derecho, tanto de los pacientes como de todo el personal de salud que está involucrado en ello. Muchas gracias, Eso en Joaquín. general. Mira, es un tema que la pandemia develó, pero que muchas personas habían representado de manera insistente a nuestras autoridades respecto de cómo se comparten información en beneficio de los pacientes y del sistema en concreto. Hubo una iniciativa que salió en el marco del Hospital Digital, que era la historia clínica compartida, pero que no tenía muchos estándares y que lo que planteaba era que los registros clínicos distintos que hubieran iban a como compartir un set de información a una nube, que iba a tener cierto como periodo de actualización, pero en el fondo toda la información iba a recibir en una nube, y entonces cuando un paciente consultara en otro sistema, y como la información no estaba, podía ir a consultar a la nube y consumir el dato que se dice, que es como a demanda bajarlo. ¿Ya? Y ese modelo no funcionó, pero no porque no funcionara, sino porque se cayó la licitación, porque uno de los que perdió la licitación reclamó, porque y confundió la Contraloría respecto de eso, porque dijo, no, esto va a funcionar con ¿cómo se llama? Con código abierto, y el código abierto significa que la información de los pacientes se puede ver comprometida. Y entonces la Contraloría interpretó que eso en realidad era una vulneración de los derechos de los pacientes y por tanto bajó la licitación. Pero eso no hace referencia al código abierto. El código abierto hace referencia a que el código es abierto para efectos de que las personas que trabajan con el programa o con los programas conozcan cómo funciona y puedan adaptar sus sistemas de mejor manera. Pero eso jamás va a significar una develación de información de los pacientes. ¿Ya? Pero bueno, el proyecto se cayó y va probablemente a estar sumergido hasta el cambio de gobierno. Esa era una idea como intermedia para efectos de lo que hoy día se está planteando, que es interoperabilidad de sistemas informáticos. La interoperabilidad dice relación con un modelo mediante el cual los sistemas se conectan para compartir información, pero se conectan como entre todos, pero comparten información en función de ciertas solicitudes, ¿ya? O sea, no es que el sistema A comparte toda la información con el sistema B, sino que en función de cómo el sistema B necesita una información del sistema A,
la solicita y el sistema se lo devuelve. El problema es que como los sistemas son distintos, si el sistema B le manda un mensaje a la A, oye, necesito los datos clínicos del paciente con root tanto, el sistema A va a decir, ¿quieren los resultados del examen de este otro paciente? Porque no comprende la información. Y entonces ahí está el concepto del estándar. El estándar dice relación con el, comillas, idioma en el cual se van a comunicar los sistemas. Ahora, ¿qué significa idioma en esto? Significa como el orden en el que van los datos. En el lugar 1 va el root, en el lugar 2 va el apellido paterno, en el lugar 3 va el apellido materno, después el nombre, después su dirección, en fin. Y entonces cuando el sistema solicita la información y el sistema A se lo manda, el sistema B dice, ah, perfecto, en este espacio está el root, entonces, pum, incorpora la información, ¿ya? Eso es, comillas, el estándar, ¿ya? Y claro, Chile no ha tenido una definición al respecto y nos pilló la pandemia en el peor momento, lo que significa, entre otras cosas, que todos los registros se tienen que hacer 2 o 3 veces. Cuando un sistema que de verdad funcionara con interoperabilidad en regla, yo con solamente registrar en mi registro clínico interoperable que el paciente consultó por síntomas respiratorios, fiebre, tiene una sospecha de COVID, le pido un examen y pongo, marco, licencia, 11 días, listo, se fue al sistema y en el repositorio de licencias médicas va a aparecer esa licencia en función del diagnóstico, con 3 clics. Y además se va a activar un mensaje hacia el sistema de vigilancia epidemiológica para reportar un nuevo caso sospechoso y el cual se le tomó un examen con tal código y que luego, si ese mismo sistema interopera con el laboratorio, entonces el laboratorio va a reportar que tal código salió positivo, negativo o indeterminado. Y la pandemia no nos pilló así, entonces hoy día tenemos las complicaciones que hemos tenido y registrar 2 o 3 veces, tener problemas con la información, analizar la información con Excel y que los datos se me pierdan y toda esa vaina, ¿ya? Ahora, no hace falta, a pesar de que a uno le gustaría, pero no hace falta que el Estado defina un estándar si es que ciertos actores, incluso estatales, se ponen de acuerdo para poder definir un estándar. Y te quiero mencionar un ejemplo. Receta médica electrónica se viene, va a salir a fin de mes. Nosotros vamos a tratar de hacer una actividad como colegio médico para difundirla, al menos con los colegas, digamos, para efectos de presentarles la herramienta y que la puedan ir utilizando en la medida de sus necesidades. Va a funcionar como un sistema web, como un formulario, en el cual tú vas a ingresar con tu clave única y vas a poder hacer la receta fácilmente, no es un sistema complejo, y la receta se va a emitir y va a ser válida para efectos de poder ser dispensada en cualquier farmacia, ¿ya? Y la farmacia va a entrar con un sistema similar, con la clave única del químico farmacéutico para efectos de revisar la receta y, por ejemplo, si es un medicamento controlado, comillas, quemar la receta, o sea, como que la receta se despachó y no se puede volver a despachar, tal y como funcionaba la receta retenida de control de stock. Hay un problema con la receta cheque por un tema reglamentario que no va a poder funcionar de momento, pero si uno se pone a pensar como era como la situación en la que tenía que funcionar. Y esa receta va a funcionar con estándar de interoperabilidad FHIR, que es un nombre que después ustedes en 3-4 años más les va a sonar un poco más, pero es un estándar de interoperabilidad que está usado de manera internacional y que incluso algunos países ya lo han definido por ley. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si un actor dice, voy a ocupar este estándar, y después viene otro actor y dice, voy a ocupar el mismo, entonces se empiezan a alinear los astros para decir, oye, en verdad todos están yendo para allá, entonces tengo que subirme a la micro porque si no me quedo abajo. Y si me quedo abajo, cuando sea la próxima licitación del convenio de Marco Sidra, no voy a entrar porque me van a exigir interoperabilidad. El problema se da cuando, por ejemplo, se viene receta con esto. Estamos como colegio médico trabajando en la mesa de trabajo de licencia médica electrónica, ustedes saben todos los problemas que tenemos al principio de año, y estamos planteando usar estándar de interoperabilidad FHIR. Pero, por ejemplo, el Registro Nacional de Cáncer, que va en la ley de cáncer, va a funcionar con un estándar de interoperabilidad más antiguo que FHIR. O sea, ahí tú te das cuenta que hace falta una estrategia de la autoridad sanitaria para decir, vamos a interoperar, y el estándar es este. Y el resto se alinea. Y los sistemas no tienen que adaptarse para eso, tienen que ser, o sea, no necesitan cambiar, digo, tienen que adaptar como la parte que los profesionales de salud no ven, que es lo que está detrás del computador, o sea, cómo se modelan los datos y todo. Y eso es lo que tú necesitas como cambiar como el conector, el enchufe, para poder empezar a compartir información. Pero lo que tú ves en pantalla no va a cambiar, o va a cambiar mínimamente, porque ahora te va a permitir dar el botón que quieres salir a consultar en los 17.000 servidores dando vuelta con información clínica del paciente, la información de este root, sí, clic, pum. ¿Se ha encontrado información en el servidor de Atacama, en el servidor de Araucanía? ¿La quiere? Sí, tráigamela, pum, y te empieza a mostrar. ¿Sí? Ese es como el modelo. Y en esa misma línea, ¿tú piensas que debiera haber una especie de mecanismo habilitador para quienes requieran hacer las consultas de los datos cuando
grandes bases de datos manejen información relacionada a salud de, no sé, la población. Mira, para Porque responderte, uno podría pensar que desde la academia o desde la perspectiva de desarrollo de ciencias de la salud, uno podría realizar investigación, proyecciones, modelamiento en torno a ciertas condiciones patológicas, epidemiológicas, y pensar en estrategias para mejorar cuestiones específicas. Pero lo que tú también decías antes, claro, pues, es fácil que desde esta cuestión como inteligencia de negocio aparezcan generando planes específicos para tal población que aparentemente por un modelamiento va a tener cierto riesgo a X patología. mira, para responderte en breve, hoy día la legislación actual impediría compartir datos, ¿ya? Porque necesitaría la autorización del paciente, y el paciente no, cuando se inscribe en un CESFAM, no le preguntan, oiga, ahora su información va a ser electrónica. Si algún día nos piden esta información suya, ¿usted está autorizado a compartir? Eso no está establecido. Entonces, hoy día en la gobernanza de datos, la reglamentación de datos actual, imposibilita compartir. Bueno, eso dice absoluta necesidad de cambiarlo, ¿cierto? Pero el tema es, ¿por qué lo vamos a cambiar? Como, ¿a qué nuevo marco normativo de gobernanza de datos vamos a llegar? ¿Ya? Y eso es una incertidumbre, ¿ya? Y respecto de la primera como consulta que tú hacías, como cómo los sistemas van a funcionar para efectos de eso, claro, porque naturalmente que no es lo mismo que tú como médico pidas la información porque te registraste, te habilitaste en tu registro clínico como médico con tu clave no sé qué, y ese perfil te habilita a solicitar la información, y el otro sistema va a reconocer que quien está solicitando esto es un médico, no es el administrativo que está pidiendo para el SOME, digamos. Y entonces la información te la manda a ti, y si otro trata de hacer la misma solicitud, el sistema va a decir, no, porque usted no tiene los privilegios para pedirla, ¿ya? Y además porque la compartición de información va a ser a solicitud de parte, o sea, yo no le voy a decir al sistema, tiene información de un paciente, ¿por qué no me mandan información de todos sus pacientes y la meto a mi servidor? No, eso no va a pasar, sino que va a ser por consumo, por demanda, ¿ya? Pero efectivamente se podría dar cosas como aquella, pero los modelos, o sea, los sistemas informáticos podrían resolver un poco ese entuerto, pero sí tiene que ser bien resuelto, porque podría quedar abierto para algunas cosas. Vi, Andrea Quinchavil tenía algo así, te quedó con una inquietud en relación a estudios donde se compararon diagnósticos en consulta presencial y no presencial, ¿eran similares o por lo menos no inferiores? ¿Eran diagnósticos en relación a alguna especialidad? No. Consulta abierta con la única constitución de que fuera primera consulta y que la primera aproximación diagnóstica no se identificara alguna causa que requería ir a la urgencia o alguna otra que hiciera absolutamente impertinente realizar esta comida segunda consulta de manera, digamos, a través de tecnologías de la información, ¿ya? Y lo que intenta comparar este estudio es como la precisión diagnóstica, o sea, un estudio de precisión diagnóstica. Y los estudios de precisión diagnóstica habitualmente lo que aspiran no es a ser mejor que el otro, sino más bien como a ser tan bueno, ¿ya? Pero la gracia, claro, además, la gracia es que tiene que ver como quien dice, como la morbilidad, ¿ya? No había un setting particular, no sé, en las consultas de psiquiatría, en las consultas de otorrino, no, lo que llegue, lo que tiene que enfrentarse un médico general, ¿ya? Un médico de atención primaria, le puede llegar lo que sea. Y entonces lo que realiza en función de ese setting, comparar. Y la comparación es que andan igual de bien y también se equivocan en lo mismo, o tienen una correlación, y tienen una correlación bastante alta en función de sus propuestas diagnósticas, ¿ya? Esa es como la gracia de ese estudio. Gracias, Alexander. Telma también tiene algunas inquietudes. Bueno, y agradecen tu presentación, Andrea Divier y Lautaro, y da una recomendación de un documental de Netflix Sí, también. está viendo, no lo he visto, así que voy a llegar hoy día a la casa. Después de ver Lupin, voy a ver eso. Hola, mira, un par de inquietudes. Yo trabajo en Compin, que también es una actividad clínica, pero con un objetivo orientado al beneficio social en salud, y por lo tanto tenemos que trabajar con datos y tenemos que trabajar con entrevistas. Y una primera situación que me inquieta es la ignorancia, o analfabetismo digital o electrónico de un grupo de personas, generalmente adultos mayores o
o más que adultos mayores, mayores de 55 o 60 años. Al grupo al cual yo pertenezco, porque nosotros nacimos en el registro escrito y nos incorporamos al tema electrónico adultos. Y además trabajamos con población generalmente más vulnerable, que entró mucho más tarde que en mi situación de médico, que pude entrar a los 30 años, aprender un computador y entender algunas bases de datos, etcétera. Por lo tanto, me es más fácil conectarme con plataformas, que se han inventado miles de plataformas, que no, nosotros como Seremi de Salud usamos el MIDA, que no conversa con el CIDRE, menos con el RAYEN, a modo de datos, pero cuando tenemos que trabajar con personas de cerca de 60 años, obreros, que con suerte hablan por celular y mandan un WhatsApp, y pedirle que se conecten a través de un Meet o de un Zoom, y además entiendan la pregunta, cuando no es la relación tan cara a cara, cuesta el enfoque, no sé, hay una serie de cosas de la comunicación a la cual no estamos acostumbrados, se dificulta, no es tan fácil. Luego nosotros tenemos que hacer a ciertas solicitudes de, por ejemplo, evaluar ciertas partes del cuerpo que no. Y una vez, por ejemplo, a modo de detalle, me tocó un paciente que iba en el auto del hermano, porque creyó que era una entrevista nomás. Entonces, no siempre contamos ni con la privacidad para que la persona se exponga, ni con intervención de familiares, con dificultad para conectarse, etcétera. Y eso es una dificultad que quisiera que la comentaras. Y la otra tiene que ver con algo que comentaste recién, la otra inquietud, con la autorización para compartir datos. Y si a mí me preguntaran hoy si yo autorizo a compartir datos, diría tajantemente no, porque nos sentimos como ciudadanía, o yo me siento como ciudadanía, tremendamente expuesta en la falta de seguridad de mis datos. O sea, nos llega todos los días al correo institucional y al correo personal una cantidad de ofertas de instrumental médico, de ofertas de laboratorio, de bancos, de crédito, etcétera, que significa que mis bases de datos están en cualquier parte. Y si a eso le agrego además que yo estoy dando el consentimiento, mis datos entran a las bases de datos de las instituciones de salud, privadas o públicas, a las bancarias, las financieras, que definen hoy día lo que, si soy de riesgo o no soy de riesgo. O sea, en un mundo tan neoliberal como el actual, mis datos ya son vulnerables, bajo mi autorización no. Bien. Eso. Mira, el tema como de la brecha tecnológica es un tema que hay que tener en consideración cuando uno, por ejemplo, establece un contacto a través de Zoom o Meet con un paciente u otra herramienta para efectos de hacer teleconsulta. Yo te diría que si yo no tengo la certidumbre de que el paciente comprende cómo usar la herramienta, se constituye eso en un impedimento y por tanto yo preferiría declinar de esa consulta. ¿Ya? Y siendo como pertinente ofrecerle una atención presencial. Entonces, punto 1, nadie puede ofrecer teleconsulta si no tiene consulta. Si yo no tengo la posibilidad de examinar, de tener un lugar apropiado en el cual examinar a un paciente, yo no debería hacer teleconsulta, porque no tengo plan B y tengo que tenerlo. ¿Ya? Ahora, esa brecha tecnológica, tal como tú dijiste, no solamente de los pacientes, sino que también es de los médicos. Y yo creo que ahí hay un súper problema con muy buenos clínicos, con mucha experiencia y que a través de los computadores lo hemos alejado de la práctica médica y le hemos dificultado de alguna otra manera su desempeño y lo hemos abandonado. Porque no hemos comprendido de que hay que sumarlo a esto y no hay que decirle a la que tiraste, ¿ya?
Y ahí quizás nosotros como colegio no hemos sido lo suficientemente como apoyadores, ¿ya? Hay que decir que en realidad esto, como bien he dicho en otras ocasiones, viene de antes. Ahora recién no estamos subiendo el carro, pero llevamos 15 años con esto. Hace 15 años que no fueron los registros clínicos electrónicos y yo no me acuerdo que el colegio médico haya hecho pío, ¿ya? Y además, hoy día, con toda la evidencia acumulada de lo que sabemos que significan los registros clínicos en la interacción con los pacientes, no estamos hablando de teleconsulta, estamos hablando de registro, la impactan negativamente. A los médicos los sobrecarga, son una fuente pero inagotable de burnout. Entonces, y eso no está en la mesa de discusión, ¿ya? Y respecto de lo segundo, que es con relación a los datos, claro, efectivamente hay que avanzar una gobernanza de datos que sea comprensiva respecto de eso, y además considerando como el grado de desconfianza que existe con todo, y en los cuales por suerte salud no está hoy día, porque ha ganado cierta reputación en el marco de cómo se respondió a esta pandemia, como que tiene como defenderse un poquito. Pero yo te diría que en nuestro país hemos dado muy malos ejemplos de cómo protegen los datos de los pacientes. O sea, desde se recuerdan a ustedes en algunos años como que se revelaron los datos de pacientes con VIH, cuando se hackearon aquí en mi servicio el RISPAC de imágenes del Sotero del Río, o que a veces han quedado los portales abiertos y a pesar de que no se ha perdido la información, pero sí hemos quedado muy vulnerables para efectos de que la información se pierda. Entonces, yo te diría que en el fondo, no solamente hay que como establecer una gobernanza de datos apropiada, sino que además dar toda la certeza a vía y por haber de que eso nos va a ocurrir. En el fondo, que la información se va a compartir solo con quienes necesitan que se comparte para efectos de tomar una decisión. Y dicho eso, a mí que me gusta tanto ir al sur, yo preferiría compartir mis datos antes que no, porque si yo tengo, no sé, un marcapasos puesto y resulta que empiezo con una rinda en Villarrica, si yo compartiera mi información clínica, ellos podrían saber el nombre del dispositivo y el código y el programa y la versión del software que tiene eventualmente, y si es un problema de programación me lo reprograman y listo, o me muero. Ante ese escenario, yo sería más abierto a compartir los datos, pero por una situación excepcional. Pero por cierto que tendría que estar muy seguro de que están la estructura tal como para que esa compartición sea segura y en pos de lo que se pretende que se comparte. Si yo quiero compartir mi información es para que mejoren mi salud, no para que venga esta empresa de dispositivos médicos a detectar que todos estos pacientes ocupan dispositivos médicos porque tienen estas condiciones y entonces tengo que abrir el mercado por ahí. Yo se lo planteo, yo no es que sea como antineoliberal ni nada, pero es que en verdad la industria está muy avida de estos datos porque le encantan, porque le ayudan a su negocio y le hace gastar menos plata en estudios, en fin, lo que sea. Entonces, y como son datos sensibles, yo no estoy en contra de que lo utilicen, pero pídale permiso a los pacientes. A los pacientes que piden permiso para usar los datos para esos usos distintos del mejorar su salud. Eso. Gracias, Alexander. No hay más preguntas en el chat. Bueno, más agradecimientos, así que nuevamente te damos las gracias. Bueno, acá tenemos el ejemplo en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio que interoperamos con EpiVigila, nuestra plataforma de seguimiento Coronis. Interopera con EpiVigila, pero EpiVigila solo nos trae información, o sea, nos deja que nosotros le mandemos información, pero nos trae re poco. Entonces, es una interoperabilidad, por Lorna. Es poco, claro, o sea, nos trae el folio del caso y todo, pero más allá de si es que yo le quiero decir, bueno, ya ha tenido seguimiento en EpiVigila, me lo hice solo después que yo le mando y me dice, hoy día ya tuvo un seguimiento en EpiVigila. Pero es poco lo que hemos avanzado en eso. ¿Ya? Así que muy buena tu exposición, muchas gracias, muy completa. Te queremos agradecer también a través de un presente que te tenemos. Nuestra secretaria ejecutiva te lo va a mostrar y te lo vamos a hacer llegar. Así que le doy la palabra a la doctora Silva. A ver, Dora. Dora, está sin audio. Ahí sí. Hola, ahora sí. Es un libro donado por la editorial de la Universidad del Paraíso. Es un libro pequeño pero muy interesante. Su título es Autopoiesis, Orígenes de una idea, escrito por Francisco Varela, en donde él relata las conversaciones que tuvo con Humberto Maturana muchos años atrás, de donde salió esta idea que ha influido a nivel de la ciencia, en fin. Y reflexiona sobre esto y nos ayuda a entender con la distancia de los años las implicancias y su valor y su origen. Así que te lo vamos a hacer llegar, Alexander, como una muestra concreta de la gratitud por tu presentación de hoy día. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Yo
encantado, o sea, me diste una excelente excusa para visitarles, como ir para allá, no ir a su casa y compartir un espacio cerrado, pero estamos en cuarentena, así que ya, esa excusa no me sirve, así que vamos a enviar ahí la dirección. Muchas gracias por el presente, pero por cierto, por la oportunidad de poder compartir con ustedes, así que cuando sea necesario, ustedes me contactan, y bueno, la Nona también sabe porque hemos tenido la posibilidad de colaborar en otras cosas, y nada, pues un gusto, un honor para mí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Les damos las gracias también a todos los estudiantes que hoy día se pudieron conectar y los esperamos para la próxima clase de julio entonces, y les estaremos avisando por correo y mandando las lecturas complementarias. ¿Ya? Buenas tardes, casi buenas noches a todos y que tengan un buen fin de semana. Que les vaya Chao, bien. chao. Chao, un gusto. Que descansen. Chao, chao.